Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, mis amigas. Que el Señor les bendiga mucho. Ha llegado un momento muy especial de compartir la palabra de Dios. Lo más hermoso, Dios dice que va a pasar todo, pero su palabra no va a pasar. En este momento vamos a estar aquí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Desde ahí vamos a comenzar a leer. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y esta es la última carta que vamos a estar comentando y compartiendo, de las que Jesucristo manda a las iglesias. En este caso estamos en la carta donde le envía el mensaje a la Odisea, iglesia de la Odisea. Tenemos que entender una de las cosas que tenemos que entender acá en esta carta, porque hay muchas cosas que dice el Señor que cuando nosotros tenemos conocimiento de lo que pasa o pasaba en aquel lugar, si escudriñamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta por qué el Señor, cuando escribe esta carta, la escribe según las circunstancias que tenía esta iglesia y esta ciudad, ¿sí? Y una de las cosas que deben entender, que tenía este pueblo era muy rico y tenía un camino de sur a norte que pasaba por este pueblo, esta ciudad, y un camino de este a oeste. Entonces era justamente en un cruce de dos rutas muy especiales. Entonces era totalmente comercial esta ciudad. ¿Cómo será que tenía esta casa de cambio esta ciudad? Y entre las cosas más importantes que tenía esta ciudad, era totalmente rica, totalmente rica. ¿Cómo será que hubo un terremoto y no quisieron recibir dinero de Roma, sino que con sus propios dineros reorganizaron nuevamente la ciudad, la reconstruyeron? Entonces, eran personas muy orgullosas, muy orgullosas. Eso es lo que siempre hace o produce en muchas personas que tienen dinero, el orgullo, la altanería. Y tenía dos cosas las cuales eran famosos y producían mucho, que era la lana negra, ¿sí? Y hacían muchas vestiduras con estas lanas. Y también tenían algo muy especial que fabricaban allí. Fabricaban el colirio, que hasta actualmente la conocemos con ese nombre también, que sirve para cuando los ojos están irritados, que están cansados. Ese colirio sirve para hay personas que tienen la vista seca, entonces no produce lágrimas como tendría que producir el ojo, y entonces necesitan por ahí unas gotas de colirio para los ojos. O sea, era tan avanzado ese lugar que tenían hasta escuelas de oftalmología, ¿sí? Donde se aprendía a trabajar en lo que es los ojos, en la visión, ¿sí? Y entonces todas estas cosas yo se los digo para que ustedes entiendan por qué el Señor dice algunas cosas en esta carta. Lo otro que tenían de todo. Tenían de todo, les sobraba de todo. Pero siempre falta una cosa. ¿Y qué es lo que le faltaba a la Odisea? ¿Qué le faltaba? Agua. Agua
fría, ¿sí? Agua que se pudiera tomar inmediatamente. Ellos carecían de esta agua. Tenían en Hierápolis lugares donde habían fuentes termales. La gente ahí iba y se bañaba, como existe en muchas partes del mundo y acá en la Argentina. Y por medio de tubos, cañerías que ellos armaban, hacían que el agua llegara a la ciudad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En el transcurso que el agua, en el camino que hacía para llegar a la ciudad, el agua llegaba tibia. Entonces, por eso el Señor habla acá con cosas que las personas conocen para que entiendan bien los términos a los cuales el Señor se dirige acá. Y entonces vamos a ir por parte, ¿sí? Y vamos a estar leyendo entonces en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Y les pido a cada uno de ustedes que le pidan a Dios entendimiento para mi vida, sabiduría para mi vida, para poder comentar esta palabra, sí, y que sea digno y que lo haga con denuedo conforme a la voluntad de Dios. Y dice así la carta, ¿sí? Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Le dice el Señor a Juan. Escribí esta carta al ángel de la iglesia que está allí en la Odisea. Fíjense bien, cómo comienza el Señor a presentarse. He aquí el amén. Vemos que en cada una de las cartas el Señor se presenta de diferentes formas, como la espada de dos filos, ¿sí? Acá se presenta como, he aquí el amén. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo así sea, o estamos diciendo así se haga. Estamos diciendo, tenemos fe que así será. Todas esas cosas estamos diciendo. Entonces, cuando decimos amén, estamos diciendo, tengo confianza que así será en Cristo Jesús. Jesucristo es el amén. Jesucristo es el así sea. Y dice el testigo fiel. Hay algo tan grande y tan extraordinario que el único que ha visto a Dios y ha estado en el trono de Dios y que vino a la tierra es Jesucristo. Entre todas las cosas, como vino Jesucristo, vino como el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Él es, por empezar, que Él es verdad en todo. ¿Sí? Jesucristo es el amén de Dios. Entonces, acá dice testigo fiel. ¿Por qué? Porque estuvo con el Padre y vino a estar con nosotros en esta tierra para enseñarnos cómo debemos ser con el Padre, y todo lo que sale de Jesucristo, de su boca, es todo veraz, ¿sí? Es todo verdad. Entonces, el único que puede testificar de Dios, que estuvo con Él y vino a estar con nosotros, es Jesucristo. Entonces, es el amén.
es el testigo fiel, ¿sí? El que estuvo y que volvió a estar, y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Dice, y verdadero. Fíjense bien las palabras que usa. Y verdadero. Es un testigo fiel como verdadero. ¿Sí? Un testigo fiel verdadero. Un testigo fiel veraz. Un testigo fiel creíble. Un único testigo. ¿Sí? Y fíjense bien que en una oportunidad viene un joven y le dice, maestro bueno. ¿Y qué le dijo el Señor? No hay ninguno bueno, solo Dios. ¿Sí? ¿Por qué decía eso el Señor? Porque es un testigo fiel de Dios que es bueno, misericordioso. Pero no olviden que también es un Dios que disciplina. Y dice, el principio de la creación de Dios. Fíjense bien lo que está diciendo acá, el principio de la creación de Dios. Cuando usted va a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, va a ver allí que el amén, en el primer versículo, estaba con Dios, ¿sí? Y si en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y continúa, si ustedes miran el capítulo 1 de Juan, van a ver que él dice, todas las cosas fueron hechas en él, en Cristo, y para Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El principio de la creación de Dios. No quiere decir que Dios lo creó a Jesucristo, sino que estaba cuando comienza la creación de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, cuando Dios decía hágase, era la palabra de Dios, Jesucristo, era la acción de Dios creando al mundo, ¿sí? Entonces dice el principio de la creación de Dios. ¿Y qué dice acá? Dice esto. Yo conozco tus obras. Fíjense bien, cuando Jesucristo lo dice a todas las cartas, en todas las cartas, a los pastores de las iglesias de aquel tiempo y a las iglesias de hoy día, le está diciendo, yo conozco tus obras. Se lo está diciendo a los líderes, a los pastores, a todo cristiano, a todo creyente. Está diciendo que Él no ignora las obras de cada persona, buenas o malas. Cada uno tiene obras conforme a lo que quiere tener obras, ¿sí? No somos salvos por obras, pero como creyentes tenemos que tener obras, ¿sí? Como creyentes tenemos que tener obras. Y dice, las obras no nos salvan, pero las obras son producto de nuestra fe. Las obras son producto de la confianza que nosotros tenemos en Dios. Y dice que Él conoce todo lo bueno y lo malo que hacemos. Y le dice que ni eres frío ni caliente. Fíjense bien cómo se va dirigiendo Él al pueblo de la Odisea, cómo se va dirigiendo, conforme a los problemas que ellos tienen en esa ciudad. ¿Para qué? Para que con cosas que ellos conocen puedan entender el mensaje que Él les está dando.
Entonces dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Muchos piensan, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Que es bueno ser frío? Cuando una persona está diciendo que es fría y esa persona reconoce que es fría espiritualmente, cuando la persona que es fría reconoce espiritualmente que es fría, está reconociendo que necesita a alguien para cambiar ese estado de frialdad espiritual. Entonces, creo que dice el Señor, bueno, si reconoces que sos frío realmente, estás diciendo que no sos justo, que no sos suficiente. Entonces dice el Señor, ojalá que fueras frío, porque de esa forma vas a poder aprender las cosas espirituales y no vas a tener estorbo, porque si fueras realmente una persona con sabiduría espiritual, ya tendrías un problema. En cambio, si es una persona que es fría espiritual, puede llegar a ser arder en el Espíritu de Dios. Y dice, o caliente. ¿Por qué? Porque si es una persona, está hablando espiritualmente caliente, está diciendo una persona que arde en el Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo. Una persona que arde en el Espíritu de Dios. Ahora, pero por cuanto eres tibio, ¿sí? Fíjese bien, por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué se refería entonces a este término? Ellos sabían lo que era beber agua tibia, ¿sí? No era ni fría ni caliente el agua, era tibia. Y fíjense que siempre cuando queremos tomar agua, si es verano, deseamos tomar agua fría, ¿sí? Y si es invierno, queremos tomar un té, un café, algo que sea caliente. Ahora, ustedes fíjense qué produce en tiempos, por ejemplo, que esté frío y usted toma algo tibio. Le va a dar ganas de vomitar. Por eso el Señor les habla con un término que ellos conocen, lo que es la tibieza. Que en pocas palabras está diciéndoles, son tibios. Ustedes me producen asco. Usted si toma algo tibio cuando debe tomarlo caliente, le va a dar asco y le va a dar ganas de vomitar. A muchas personas, en ciertas situaciones, les dan algo tibio en vez de caliente. ¿Para qué? Para producirle un vómito. Entonces, fíjense lo que dice la palabra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
¿Qué nos está diciendo a todos el Señor y a la iglesia de la Odisea? ¿Qué nos está diciendo? Más vale que seamos calientes espiritualmente. Más vale que seamos fervientes, creyentes en el Señor. No tibios. No como siempre digo yo, una fe fingida. ¿Sí? Una fe que es para mostrar y no para Dios, ¿sí? Una fe que mira a los hombres, pero que Dios no mira esa fe. Entonces, está diciéndole acá, realmente yo no soporto a las personas que son tibias. Fíjense bien que en las iglesias siempre, antes como ahora, nada es nuevo. Yo creo que sepan que nada es nuevo. Ni el pecado ni las clases de pecado que hay hoy día son nuevos. Existieron antes y existen hoy día. Dice la palabra que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es vanidad de vanidades. Ahora, Dios no espera de nosotros que nosotros seamos un creyente ferviente, ¿sí? Un creyente fehaciente, un creyente con confianza en que Dios va a ayudarnos en los momentos que nosotros a veces tenemos, que son tan a veces apremiantes. Entonces dice acá, yo los quiero realmente fervientes, con una pasión especial por Dios, con una única pasión para Él, pura y exclusivamente para Dios. Ahora, fíjense bien cómo dice la palabra. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Sí? Porque tú dices, yo soy rico. ¿Por qué decían ellos eso? El Señor le está diciendo al ángel. ¿Sí? Le está diciendo al ángel, representante de esa iglesia y representante en esa ciudad. ¿Cómo eran las personas en este lugar? Ya lo dijimos. Personas ricas, con mucho dinero. Buenos comerciantes, en un punto especial para hacer negocios. Entonces le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esto es lo que siempre tratamos de hablar y de enseñar a las personas, que como leíamos hace poco, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando nosotros decimos, yo realmente soy rico y no tengo necesidad de nada, estamos diciendo, bueno, voy a la iglesia para que vean que voy a la iglesia. ¿Sí? Cuando uno dice, no tengo necesidad de nada, está diciendo eso. Ahora, si en tu riqueza monetaria tú dices, yo voy a la iglesia porque yo necesito a Dios, porque yo amo a Dios, porque yo le quiero servir a Dios de corazón, no por lo que me pueda dar, sino
yo le sirvo a Dios porque Dios es Dios. Y no hay nadie como Él. He visto siempre personas que adoran a muñecos, ídolos, troncos con dibujos, ídolos de metal, los adoran de una forma que un creyente no lo hace adorando a Dios. Y fíjense que Dios dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué? Si usted está haciendo eso, adorando a Dios en espíritu y en verdad, Dios está buscando y ya lo encontró. Ha sido encontrado por Dios si realmente lo adora en espíritu y en verdad. Lo ha encontrado Dios a usted porque lo estaba buscando y a mí. Ahora dice, no tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado miserable. Fíjense bien el contraste. Ellos decían ser ricos, pero ¿cómo lo consideraba Dios? Pero tú no sabes, dice, que eres un desventurado. ¿Sí? Un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Fíjense los términos que usa el Señor acá para dirigirse, porque estos términos tienen que ver con lo que le sucede a la iglesia y con el lugar, el contraste que hay con el lugar. Sí, eran ricos, pero desventurados, iban para cualquier lado. ¿Sí? Iban para cualquier lado. Eran miserables. Y todo lo que está diciendo acá, miserables espiritualmente. Eran pobres espiritualmente. Eran ciegos espiritualmente. Sus ojos estaban tapados. Y desnudos. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estaban cubiertos. Fíjense bien el contraste. Ellos decían ser ricos, pero el Señor le dice, eres un miserable pobre. Ellos creían ver las cosas de Dios, pero le dice, ustedes son ciegos espirituales. Ustedes no están viendo nada. Ustedes dicen, tenemos todas las ropas para ponernos. Pero sin embargo Dios, el Señor les dice, están desnudos. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estaban cubiertos. Fíjense que realmente, qué contraste. Eran productores de la mejor lana, de las mejores ropas de lana, pero estaban desnudos. Y ellos pensarían, bueno, pero ¿cómo puede ser? Si tenemos las mejores ropas, nos vestimos con las mejores ropas de lana. Pero el Señor le dice, ustedes están desnudos. Ellos tenían la mejor medicina para los ojos, colirio, lo producían. Pero dice el Señor, ustedes están ciegos. Teniendo las mejores academias de oftalmología, ustedes son ciegos. Teniendo el mejor colirio, que los producían ellos, nada más, estaban ciegos. Ahora, fíjense bien. Dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Fíjense bien cómo dice el Señor. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego.
ellos sabían, casi todas las personas lo saben, mayormente los que predican también, que el oro, las veces que nosotros lo podemos calentar, hacerlo hervir, se puede decir, lo único que va produciendo el fuego en el oro es sacarle la basura, la esquirla, ¿sí? Entonces, en cada vez que se pone a gran fuego el oro, van saliendo las esquirlas, va saliendo la basura. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Dios bendiga a Joy Luciani y a Jimmy y a Aarón y a Josecito. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir. Gracias por las estrellas. Entonces le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Cuando nosotros tenemos pruebas, ¿sí? ¿Cómo nos considera a nosotros el Señor? Depende de lo que nosotros querramos ser espiritualmente, es lo que vamos a aguantar el fuego de prueba en nuestras vidas. Entonces, supongamos que son hojarascas. Una persona es como hojarasca, es solo un montón de hojas. Le prenden fuego e inmediatamente se consumen. ¿Qué significa eso? Que una persona espiritualmente no aguantó el fuego de prueba porque se consumió inmediatamente. Si es ya un tronco, va a tardar un poco más. Pero de todas formas, de ese tronco, cuando venga el fuego de prueba, va a quedar cenizas nada más. Pero cuando ya llegamos al oro, el metal más preciado, el cual Dios nos compara a nosotros con oro. Entonces, como oro, necesitamos mucha temperatura para que salga la basura de nuestras vidas. O sea que necesitamos calor para que la prueba que sea bien grande para que de nosotros quede el oro fino, el oro purificado, sin basura, sin pecado. Entonces, eso es lo que le dice el Señor. Muchas iglesias, hay veces, fíjense bien, cuando los creyentes van a una iglesia grande, están en una iglesia pequeña, y van a una iglesia grande, ustedes se han dado cuenta que hasta todo el mundo lo hacemos. Vamos y comenzamos a observar como que entráramos a un gran museo, a un tremendo museo, donde es para observar todo lo que hay alrededor. Pero fíjense bien, los museos solamente son para los ojos. Pero espiritualmente no tienen nada esos museos. Inclusive hay museos que están llenos de huesos podridos, llenos de estatuas, llenos de animales muertos, llenos de seres muertos, que los tienen ahí como algo muy valioso. Y fíjense cuando usted va a una iglesia hoy día, una iglesia que puede ser esplendorosa, ¿sí? A la vista, puede ser esplendorosa a todo lo que usted mira. También esa iglesia puede ser un museo en la cual
no hay nada espiritual. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Ustedes son realmente miserables, espiritualmente, porque tendrán una iglesia muy grande, pero son miserables espiritualmente porque no tienen nada. Son ricos monetariamente, pero espiritualmente son miserables. Le dice el Señor, son pobres. Tienen dinero, pero espiritualmente son pobres espirituales. Pueden tener las mejores cosas para mirar físicamente, pero espiritualmente son ciegos, porque sus ojos miran solo lo físico y espiritualmente no pueden ver nada del Señor, nada de Dios en esos lugares, porque se dedican a vanagloriar, vanagloriar lugares que solamente son museos y no tienen nada espiritual. ¿Y qué dice? Y desnudos. ¿Por qué? Porque en apariencia esos lugares pueden tener las mejores ropas y como reliquias, pero son solamente ropas que no les sirve a las personas para revestirse, sino que le estaba diciendo, ustedes están desnudos. Y hay muchas iglesias que están desnudas las personas. ¿Por qué? Porque espiritualmente no tienen nada espiritualmente. Los que predican se dedican a entretener a las personas. Fíjense bien, se dedican a entretener a las personas. Las iglesias no son centros de entretenimiento. Las iglesias de Jesucristo, que realmente dice que lo son, no son ciegas, no están desnudos, no son pobres espirituales, ¿sí? Las iglesias de Jesucristo están llenas del poder de Dios, ¿sí? Y las iglesias llenas del poder de Dios no necesitan que sea un antro de diversión para tener a la gente allí, sino que necesitan predicar la sana doctrina, como yo conozco un pastor allí en Chile, Jorge San Juan, es un pastor chileno, pero es un pastor lleno de la palabra de Dios. Y cuando hablaba con él decía, es que soy un maestro nada más. Me da escalofrío lo que le digo. Y él a lo mejor dirá, con esto que tengo voy adelante. No. ¿Saben? Para mí, lo mejor que hay en la vida, que Dios lo pueda llamar, enseñar, instruir, revelar, es ser maestro. Es lo mejor que hay. Porque usted como maestro se va a poder desenvolver en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar humilde y también en cualquier lugar que tenga apariencia de grandeza espiritual, que no la tiene. Entonces, yo cuando fui llamado para que me preguntaron si quería ser maestro, y yo le dije que sí, pero ¿saben una cosa? Yo no sabía que lo que era ser maestro. Entonces cuando me llevaron a una clase para maestro de 18 a 25 años, allí me di cuenta que para enseñar había que estudiar. Entonces ser maestro no es cualquier cosa, es lo más lindo
del mundo, ¿sí? Más allá de que Dios me dio todo para trabajar en su obra, ser maestro es lo más hermoso. Acá dice, entonces, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, espiritualmente estás pobre. Por más plata que tengas, por más ropa que tengas que te la hayas traído de Estados Unidos, sos pobre. ¿Sí? Y vestite espiritualmente, le dice el Señor, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Le está diciendo que no se den cuenta. Trata de revestirte y llenarte del Espíritu Santo para que la gente cuando te vea predicar no te vea haciendo show, predicando de economía, ¿sí? Que la gente no se dé cuenta que espiritualmente estás desnudo, porque no has aprendido nada en los años que tenés en la iglesia. ¿Sí? El Señor dice, vení, vení. Yo te voy a dar vestiduras blancas, túnicas blancas, que no las tenés que manchar. ¿Sí? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que no se den cuenta que espiritualmente no tenés nada. Revestite espiritualmente. ¿Y qué más? Y unge tus ojos con colirio. Todo lo que le habla el Señor es cosas que ellos sabían, conocían. Siempre Dios te va a hablar con lo que tú conoces. Él le dice, y unge tus ojos con colirio. Le está diciendo, tus ojos ya no ven nada, están llenos de tiniebla. Comenzá a ponerte el Espíritu de Dios en tus ojos, para que se vayan las tinieblas que están allí, llenadas con el Espíritu de Dios, tus ojos, con tus oídos, ¿sí? Y que puedas ver las cosas espirituales. Porque de negocios, yo soy comerciante. A mí los negocios no me lo enseñó nadie, me lo enseñó Dios. Y Dios fue mi socio y Él me dijo, ahora tenés que hacer negocio, José Luis. Y los hice. Sí, pero no, era mi socio. No lo dejé de lado cuando yo ya tuve lo que quería. Seguimos caminando juntos. Como dijo una vez una hermana, usted es un hombre, un varón de Dios que camina con Dios. Cuando me lo dijo casi me pongo a llorar. Digo, yo no merezco eso. Pero me lo dijo antes de morirse. ¿Qué es lo que dice acá? Ponete colirio, el colirio de Jesús en tus ojos. ¿Sí? Para que veas, dice, para que veas. Llenate los ojos del Espíritu de Dios, para que veas, ¿sí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿sí? Fíjense bien que Dios siempre enviaba a siervos, profetas en la antigüedad, para reprender al pueblo y a los mismos sumos sacerdotes que habían en el lugar, al rey, a todo el mundo. Él les enviaba. Y les decía, bueno, si ustedes siguen haciendo las cosas mal, yo los voy a disciplinar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. Y sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando está hablando acá y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Está diciendo, cuando ustedes ven, cuando Jesucristo va
a la iglesia, al templo, y lo encuentra convertido en un supermercado, al Señor el celo de Dios lo consumió y comenzó a castigar con un látigo y a tirar las mesas y a sacar toda la basura del supermercado que había dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque el celo lo consumía. Ese celo por la casa de Dios es lo que te pide acá el Señor y te dice, sé pues celoso y todo lo malo que has hecho, ya está, dice el Señor, ya está bien, como a todos los hijos le dicen a los padres, bueno, está bien, ya está, bueno, hablemos de otra cosa, terminemos, ya pasó, arrepentite, termina. Termina con las cosas malas, ¿sí? Y sé celoso de las cosas de Dios. Arrepentite. Lo que ya hiciste, bueno, que ya te valga todo el pecado que has cometido. Pero ahora arrepentite y comenzá a hacer las cosas que dice el Señor. Y sé celoso de las cosas de Dios, como Dios te lo pide, que ames, que tengas pasión por las cosas de Dios. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta de cada corazón. El Señor está a la puerta de cada iglesia en este momento. Y siempre lo ha estado. El Señor siempre lo ha estado. Esto fue escrito hace 2000 años. Y el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas iglesias? El Señor es el líder de la iglesia. El Señor es el pastor de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántas iglesias? Pero resulta que ellos son los señores de la iglesia. Y el único verdadero Señor está a la puerta de la iglesia, a la puerta de tu casa, a la puerta de tu corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Todo el tiempo llamo. ¿Y qué dice la palabra? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Le está diciendo al mundo, le está diciendo a las iglesias, le está diciendo a las personas, le está diciendo a los creyentes, le está diciendo a los que dicen ser creyentes que tienen una fe fingida, una fe para el pueblo, pero no para Dios. A eso le está diciendo, yo estoy golpeando a la puerta de tu corazón. Abrí la puerta. Pastor, abrí la puerta de tu iglesia, que sea el Señor, Jesucristo sea el Señor de tu iglesia. Líder, abrí la casa de oración para que el Señor lidere y sea Jesucristo el Señor de esa casa de oración. Hermano creyente, deja entrar a Jesucristo que está ahí a la puerta de tu corazón, esperando que abras tu corazón, para que Él sea el Señor de tu vida, para que tú no seas el Señor, sino que lo dejes señorear a Él. ¿Y qué dice? Si alguno oye mi voz, si alguno, fíjense bien, el Señor está hablando de muy poca cantidad. Si por ahí hay alguno que abriese la iglesia para que yo señoree allí. Si alguno abriese la casa de oración para que yo señoree esa casa de oración. Si alguno abriera su corazón,
su familia, la casa de su familia, si abriera su corazón. Dice, yo voy a entrar, ¿sí? Y voy a cenar con él, dice, y él conmigo. El Señor está hablando de una comunión con los líderes de la iglesia, con los pastores de la iglesia, con los creyentes que van a la iglesia. ¿Sí? Porque yo quiero decirles una cosa. Aquellos que tienen templos pequeños, que ni siquiera son suyos, sino que es un lugar donde están predicando, algunos se sienten cohibidos. Dicen, bueno, yo tengo una iglesita. Pero no se dan cuenta que la iglesia no son los muros, ni los ladrillos, ni las cortinas, ni los grandes televisores que pusieron ahí, ni las grandes pantallas que pusieron ahí. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo la formamos cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Y qué dice acá? Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener comunión con todos los líderes de la iglesia, con todos los pastores, con todos los creyentes, dice. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjense qué lugar nos da el Señor. Dice que nos va a dar un lugar para que nos sentemos conmigo, dice. En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es palabra de Dios, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es palabra de Dios. Deja entrar al Señor a tu corazón. Porque no es en la iglesia donde está el Señor. El Señor tiene que estar en tu corazón. Nosotros formamos la iglesia de Cristo. En cualquier lugar que estemos. Estemos en la playa, estemos en la montaña, estemos en el lago, en el mar. Si llevamos a Cristo, es la iglesia de Cristo la que está allí. No en el templo con grandes pantallas, con grandes cortinas, con grandes sonidos, con grandes coros. ¿Sí? ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos espirituales, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído espiritual, oiga lo que Dios le dice a las iglesias. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga.